Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El Senado argentino aprobó anoche muy tarde la llamada Ley Bases, una norma importante que le permitirá a Javier Milei privatizar algunas empresas y tomar decisiones en materia fiscal. ¿Cómo fue la jornada y qué efectos tiene? Desde hoy y hasta el sábado se lleva a cabo en Italia la cumbre del G7. Grandes líderes mundiales deberán abordar crisis como las de Ucrania y Gaza. La estrella política es la anfitriona, Giorgia Meloni. ¿Por qué? La violencia y el crimen siguen inquietando al Ecuador. Ayer se fugó el líder de una de sus pandillas más peligrosas, pero la ciudad con más problemas ha sido Manta, en la costa. ¿Qué es lo que está pasando allá? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 13 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Argentina tuvo ayer una jornada políticamente intensa. El Senado deliberó anoche, justo antes de someter a votación el proyecto de la llamada Ley Bases. La iniciativa había sido presentada por el gobierno de Javier Milei, que llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre. La iniciativa buscaba autorizar al gobierno a decretar profundas medidas económicas como la privatización de empresas y a expedir normas sobre asuntos fiscales, laborales y mineros, entre otras cosas. Paz, al final, ¿qué ocurrió en el Senado? Dentro del Senado fueron 13 horas de un muy tenso debate. Afuera hubo una movilización en contra de la ley con enfrentamientos violentos con la policía que se extendieron a lo largo de toda la tarde. Los manifestantes incendiaron autos, incluido el de un medio periodístico, Cadena 3, un episodio muy violento en el que arrastraron al periodista que estaba dentro del auto y lo sujetaron para que no pudiera proteger el vehículo, y atacaron además con piedras y palos a la policía. Escuchemos unos segundos del relato en tiempo real del incendio de otro de los coches. Virrey Ceballos e Hipólito Yrigoyen, había manifestantes que de Virrey Ceballos Fueron detenidas más de 20 personas, según informó el gobierno. La policía tiró muchos gases lacrimógenos y hubo gente severamente afectada por esos gases. Fueron horas de extrema tensión frente al Congreso mientras adentro se debatía la ley Bases. Los manifestantes querían impedir que la sesión prosperara. Milei denunció que eran terroristas los que atacaron a la policía y que hicieron un intento de golpe de Estado. La izquierda y el kirchnerismo acusaron en cambio al gobierno de una represión desmedida. Entrada la noche, cuando finalmente se votó, la situación estaba ya normalizada en las calles. Paz, ¿qué efectos políticos tiene para Milei y para los argentinos lo que decidió el Senado? Anoche, Javier Milei consiguió que por primera vez en los 6 meses que lleva de gobierno el Congreso le apruebe una ley que para él era clave y fundacional, que además de las importantes reformas a las que aludió Jorge recién, incluye una delegación de facultades legislativas en cabeza del presidente. Lo primero a destacar es que Milei evitó una catástrofe. No aprobar esta ley hubiera sido un durísimo golpe y un pésimo mensaje de graves dificultades de gobernabilidad, tanto en la fase interna como hacia el exterior. Lo consiguió con lo justo. La votación terminó 36-36, debió desempatar la vicepresidenta Victoria Villarroel y Milei para eso tuvo que retrasar su viaje a la cumbre del G7. Pensaba volar más temprano y lo atrasó. Con él en el extranjero, la vicepresidenta hubiera tenido que ejercer la presidencia de la nación y dejar el Senado, y entonces no hubiera podido desempatar. Otro dato,
el gobierno debió hacer concesiones para que la ley salga. No es la ley que quería Milei. No incluye, por ejemplo, la privatización de Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera, ni tampoco la privatización que pretendía de los medios públicos y del correo. Pero en esa debilidad se ve una buena señal. Aparece un gobierno dispuesto a negociar con otros partidos, y no me refiero a acuerdos espurios, que de hecho hay sospechas de que hubo al menos uno con una senadora acusada de haber negociado su voto por una embajada, sino a negociaciones legítimas necesarias en toda democracia, algo que la intransigencia de Milei rara vez permite. Un tercer dato, el trámite sigue. Lo aprobado anoche debe volver ahora a diputados porque varios artículos se modificaron y habrá que ver entonces cómo termina aprobada finalmente la ley. Pero en definitiva, lo cierto es que Milei se llevó ayer una victoria, la primera en el Congreso, y eso no es poca cosa para un gobierno con muy pocos diputados y senadores propios. Los senadores de su bloque son solo 7 y que venía mostrando problemas serios de construcción política. Desde hoy y hasta el sábado, varios de los líderes más importantes del mundo se reúnen en Italia, rodeados de crisis gigantescas. Deben aprobar 50.000 millones de euros en ayuda adicional a Ucrania, buscar soluciones para el conflicto en Gaza y mejorar la cooperación con el África. Es la cumbre del Grupo de los 7, el G7, a la que asistirán Joe Biden de Estados Unidos, Olaf Scholz de Alemania, Fumio Kishida de Japón, Emmanuel Macron de Francia, Rishi Sunak del Reino Unido, Justin Trudeau de Canadá y Ursula von der Leyen de la Unión Europea. Pero en esta lista de líderes de las democracias económicamente más sólidas que existen, sobresale esta vez la anfitriona, la jefa del gobierno de Italia, Giorgia Meloni, cuyo partido político ganó el domingo las elecciones al Parlamento Europeo. Por eso Meloni habló esa noche, emocionada. Allora, ci siamo visti qui, erano quasi 2 anni fa, ed era una bella notte. Questa per me è più bella di quella di 2 anni fa. Quindi voglio dire grazie a quella maggioranza di italiani che ha continuato a scegliere Fratelli d'Italia e il centrodestra. Meloni, que gobierna desde octubre de 2022, dijo que si hace casi 2 años se había conocido allí mismo con la gente en una noche preciosa, esa, la del domingo, lo era aún más. Luego dio las gracias a la mayoría de los italianos por elegir a su partido, Hermanos de Italia, y a la centro-derecha. Nadie niega que a sus 47 años Giorgia Meloni llega convertida en una gran figura europea a esta cumbre que tendrá lugar en el hotel Borgo Egnazia en Fasano, en Apulia, en el sureste del país. ¿Por qué? Hablamos ayer en Roma con Marcello Campo, conocido periodista de la agencia ANSA. La premier italiana Giorgia Meloni es la verdadera triunfadora de las elecciones europeas. De entre los líderes de los grandes países fundadores de la Unión, Francia, Alemania e Italia, la presidenta conservadora es la única que ha conseguido una rotunda victoria electoral. Las urnas no solo han confirmado la fuerza de su alianza de gobierno en Roma, de su gobierno, pero también su fuerza en el panorama internacional, tanto europeo como global. Este jueves empieza en la región del sur de Puglia un importante G7 presidido por Italia y para Meloni va a representar una ocasión irrepetible para demostrar su leadership ante los grandes del mundo. No en vano, después de haber conseguido casi 2,5 millones de preferencias en todo el territorio nacional y el 28% de los votos, su primer comentario fue precisamente sobre la próxima cumbre. Llegamos al G7 con el gobierno más fuerte en Europa, dijo Meloni. Con este enorme consenso, Meloni quiere jugar un papel central en Bruselas, en un contexto en el que crecen los partidos alternativos a la izquierda en todo el continente. De hecho, se da casi por descontado que Italia se va a adjudicar un comisario, el equivalente de un ministro en Europa, con una cartera
muy, muy importante. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. La delincuencia y la criminalidad siguen causando inquietud en el Ecuador. Ayer, por ejemplo, en el hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte de Quito, tuvo lugar una balacera que terminó en la fuga de Jairo Zambrano, líder de Los Lobos, una de las pandillas más peligrosas del país. Zambrano había salido minutos antes bajo custodia de la cárcel de El Inca para ser trasladado al centro hospitalario, pero cuando la caravana llegó al hospital, varios militantes de Los Lobos abrieron fuego y consiguieron que su jefe escapara. Todo esto se produjo cuando la cúpula de las fuerzas del orden se encontraba a casi 400 kilómetros de Quito, en la ciudad costera de Manta. Llevan allá varios días tras la orden que les dio a principios de este mes el presidente Daniel Noboa. He tomado la decisión y le he dado la instrucción al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como la Comandancia de la Policía, de que temporalmente su sede será cambiada a Manta. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. Manta es un lugar clave en lo que está pasando. Situada en la provincia de Manabí y con 270.000 habitantes, su puerto es de los más importantes del Ecuador, pero este año ha registrado más de 150 homicidios. Un soldado con el rostro cubierto lo explicaba en la Deutsche Welle. Aquí en la provincia se ha elevado últimamente lo que es el número de sicariatos, principalmente, que es lo que existe aquí en la provincia, delincuencia común. Y nosotros lo que buscamos con eso es con estos tipos de patrullajes es contrarrestar ese tipo de actos ilícitos que se viene dando con mayor continuidad. ¿Qué es lo que está pasando en Manta? Para saberlo hablamos en las últimas horas con Carolina Mella, la corresponsal del diario madrileño El País. Bueno, lo que sucede en Manta es una guerra entre bandas criminales. No quisiera que se queden con la idea de que el asunto se resume así, muy sencillamente, porque en el fondo nuevamente hay muchos otros aspectos, problemas donde está, por ejemplo, el abandono del Estado y la impunidad en el sistema de justicia y de control. Pero lo inmediato es que la banda que ha predominado por décadas en la ciudad es una llamada Los Choneros. Es más, esa banda muy peligrosa que está ya en todo el país surge en un barrio de Manta. Y ahora mismo hay otras que intentan tomar el control de territorios donde se vende droga, como un barrio muy popular, el barrio Cuba Libre, y que es un foco de estos crímenes que no tienen control en este momento en Manta. Y esto también se debe porque hay unas listas de nombres de personas que están en la mira de esas bandas consideradas como traidores y que esa violencia pues no va a detenerse hasta que los maten a todos. Mira que uno de los crímenes que han ocurrido cuando al lado del cuerpo han podido dejar, por ejemplo, notas donde dicen el nombre de la próxima persona a la que van a asesinar. Y es algo que ha ido sucediendo, es algo que ya ha pasado, han cumplido con eso. Mira, yo estuve en el barrio Cuba Libre para una cobertura y me llamó mucho la atención la dinámica del sector. Hay una calle principal muy movida, con mucho comercio, negocios todos abiertos, donde la gente estaba ahí afuera, algunos hombres jubilados jugaban cartas, se puede salir, caminar, hacer las cosas, hacer vida. No hay extorsiones en los negocios, algo muy distinto y que me llamó mucho la atención a lo que ocurre en Guayaquil. En este barrio mandan los choneros, ¿no? Pero te mueves solo unos metros de esa calle, que es solo una calle,
te mueves unos metros a la derecha o a la izquierda y el panorama cambia drásticamente. No ves a nadie, es impresionante. Todas las ventanas y puertas están cerradas, hasta puedes pensar que nadie vive ahí. Los negocios que existían, claramente los ves porque tienen los letreros, están todos cerrados. ¿Y por qué pasa esto? Porque ahí es donde viven los brujos, los vendedores de droga. Y entran y salen carros, sobre todo camionetas grandes, sin placas, con vidrios oscuros, que no puedes saber quién está dentro, ¿no? Pero para que hayan entrado, eso significa que tienen además permiso de la banda. Eran cerca ya de las 5 de la tarde y de repente se escucharon juegos pirotécnicos. Ese es el anuncio de que la droga había llegado. El negocio de la droga en ese lugar es todo el día, no se detiene nunca. Según las autoridades de Ecuador, desde hace 5 días, cuando llegó el bloque de seguridad ordenado por el presidente Daniel Noboa, no se han registrado muertes violentas en Manta. Pero la gente sabe que eso es cuestión de tiempo. Así como ha pasado también en Guayaquil y en el resto del país, a pesar de la militarización. Pero a diferencia de otras ciudades, en Manta, para que tengan una idea un poco más clara, también hay mucha identidad. Pude notar que la gente está muy afectada por la violencia. Manta es una ciudad turística. Tiene unas playas preciosas, muy buena comida, centros comerciales de primer orden, un clima maravilloso, la gente es muy amable. Es una ciudad con todas las comodidades que no suelen tener otros sitios de playa en Ecuador, por eso es como un lugar estrella para vacacionar en Ecuador. Pero sin duda, esto golpea no solo su imagen, sino el ánimo de la gente que está en medio de esta ola de violencia. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Lionel Messi dijo ayer que sabe que cada vez falta menos para su retiro y que le da miedo pensar que algún día todo terminará. El argentino, uno de los mejores futbolistas de la historia, dio una entrevista en ESPN. ¿Tu último club es el Inter? Sí, creo que sí, hoy por hoy creo que va a ser mi último club, sí. Messi, de 36 años, que hizo casi toda su carrera en el Barcelona, juega en el Inter Miami desde julio de 2023. Ha obtenido 8 balones de oro, 10 ligas españolas, 4 Champions y en 2022 la Copa del Mundo. El Partido Conservador de Francia, Les Républicains, destituyó ayer a su presidente, Éric Ciotti, luego de que anunciara su disposición a pactar con el ultraderechista Rassemblement National o Agrupamiento Nacional de Marine Le Pen. Ciotti habló el martes después de que Agrupamiento Nacional ganara el domingo los comicios al Parlamento Europeo y de que el presidente, el centrista Emmanuel Macron, convocara elecciones legislativas. Lo singular es que ayer Ciotti cerró con llave las oficinas de su partido, con lo cual los directivos debieron reunirse en un museo. El Papa Francisco dijo ayer que los sermones o las homilías, que son los comentarios de los sacerdotes tras la lectura del Evangelio en la misa, deben ser breves. Una imagen, un pensamiento, un sentimiento, indicó el pontífice, que no debe durar más de 8 minutos porque si no la gente se duerme, y con razón. Ma l'omelia per questo deve essere breve. Un'immagine, un pensiero e un sentimento. L'omelia non deve andare oltre gli 8 minuti. Perché dopo quel tempo si perde l'attenzione e la gente si dorme, si addormenta e ha ragione. El Papa ya se había referido a los sermones largos en 2023. En ese momento dijo que son un desastre. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.